Pues empezamos. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora a la que se conecten ustedes, a esta charla sobre seguridad y la geopolítica de los océanos, que tenemos la inmensa suerte y el honor en el CSE, que es Santiago de Compostela, de contar con don Fernando del Pozo, con el almirante don Fernando del Pozo. Tiene un currículum extensísimo, no vamos a privarnos de oírle solamente para que yo lo cite, pero sí es importante que nos centremos en él. El almirante fue miembro del Grupo de Trabajo de los Acuerdos de Coordinación de España con la OTAN y jefe de la División de Planes Estratégicos del Estado Mayor de la Armada. Fue nombrado comandante de la Fuerza Naval Permanente de la OTAN del Mediterráneo, convirtiéndose en el primer español que mandaba una fuerza de la OTAN. Esto lo he querido decir lentamente y resaltando el honor que tenemos, ¿no? En el año 2001 es designado segundo jefe del mando aliado sur del Atlántico y en el 2004 es elegido por el Comité Militar de la OTAN para el cargo de director del Estado Mayor Internacional, siendo así la primera vez que un español ocupaba este puesto. Al finalizar este mandato y con ello su carrera naval activa, se integró en el Real Instituto Elcano para dirigir un proyecto sobre la OTAN y la Unión Europea, haciendo multitud de conferencias y trabajos. Después fue elegido por la Agencia Europea de Defensa, junto con otros 4 almirantes retirados de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, para trabajar y formar parte de un grupo que propusiera medidas para mejorar la seguridad marítima de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Activo hasta el minuto cero de esta misma charla. Así que yo, sin más dilación, quería plantear estas cuestiones generales que iba a responder como en una charla, una entrevista entre 2 personas. Así que si le parece, hay tantas cosas interesantes, don Fernando, si le parece, la primera pregunta que le querría plantear es que a pesar del mundo digital en el que estamos inmersos, ¿sigue siendo para usted esencial el dominio marítimo para entender la geopolítica mundial y las estrategias que se desarrollan? Bueno, pues yo creo que desde que Arquímedes de Siracusa salió a la calle desnudo diciendo Eureka, o como dicen los griegos, Éfrica, Éfrica, eh, diciendo, demostrando que había esto conseguido saber cómo los cuerpos flotan y por qué, yo creo que desde entonces el comercio marítimo se ha hecho, y desde entonces, desde entonces se sabe por qué. Antes de él también lo era. El comercio marítimo se ha hecho indispensable porque flotando en el agua se pueden transportar cargas de manera mucho más eficiente y económica que por tierra o no digamos por aire. Pero no solo eso, sino que hay cargas que por su volumen o por su peso simplemente no se pueden transportar por tierra o por aire. Entonces, el comercio marítimo es indispensable para la economía mundial, para que funcione a los niveles a los que funciona hoy, desde luego, para que funcione a los niveles a los que funciona desde la época de Arquímedes, desde luego. Y si el comercio marítimo es esencial, la capacidad de defender el comercio marítimo propio y, en caso necesario, impedir el del enemigo es algo indispensable para la conducción de la guerra, que es en lo que estamos metiéndonos nosotros ahora. Eh, Baste decir de su importancia que a nivel global el 80% del tráfico internacional por volumen y el 70% por valor se hace por mar. Y si vamos al caso español, que no es muy diferente del europeo, en general el 90% del tráfico de importación, perdón, se hace por mar y creo que es el 70% del tráfico de exportación. O sea que la dependencia de una nación moderna del comercio marítimo es enorme. Sí. Relativo a esto, ¿usted cree que asistimos en la actualidad a una remilitarización de los océanos? Vamos a ver, en cierto sentido sí. Lo que pasa es que la palabra remilitarización, esto, aunque es correcta, puede dar una impresión equivocada, porque el no iniciado podría pensar que estamos hablando de que actividades marítimas como el comercio, la pesca, eh, incluso la vigilancia o la investigación científica están pasando a ser competencia militar. No es el caso. Incluso en el asunto de hacer cumplir la ley, los servicios de guardacostas, por ejemplo, siguen siendo agentes de la ley, no militares, por más que aunque frecuentemente en España es uno de los casos, pero en otros países también sean del tipo gendarmería, pero no son
militares de defensa, no son las Fuerzas Armadas, la Armada, la Marina, los que lo llevan a cabo. Lo que sí ocurre ahora es que estamos inmersos en una situación de guerra. Claramente, una a las puertas nuestras en Ucrania, que ha infectado a todo el Mar Negro. Y hay hostilidades en otros sitios, como lo que está ocurriendo en el Mar Rojo o en el Mar del Sur de China. Y son cosas que obligan a proteger al tráfico y prepararse militarmente para la eventualidad de que las actuales situaciones de guerra y focos de conflicto se puedan transformar en una guerra declarada que arrastre a Europa. Lo que nos pasa a nosotros es que llevamos demasiados años que no creemos que la guerra es una cosa que nos afecte. Nosotros, estoy hablando de nosotros los europeos, y por supuesto los españoles. Como dijo Juvenal allá por el siglo II, ahora padecemos los males de una paz prolongada. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Naturalmente, eso no quiere decir que yo esté en desacuerdo con la paz. Quiere decir que el no prepararse para la guerra trae sus consecuencias. Cierto. Y ahora que usted lo acaba de mencionar, si puede ir un poquito más al cogollo de la situación, ¿usted cree, relativo al mar de China Meridional, que allí sí que se podría originar una nueva guerra mundial? El mar de... Pues sí, la respuesta simple, rápida, esto es sí. Pero... Pues ahora díganos por qué, por favor. Vamos a ver. En el mar de China Meridional, todo el mundo, incluso los que están muy versados en estas cosas y se escriben papers sobre los problemas de geopolítica y tal, se concentra principalmente en la reclamación de China sobre Taiwán. Y efectivamente ese es un punto de fricción enorme, porque China quiere apropiárselo simplemente, y Taiwán, aunque no tiene muchos países en el mundo que lo hayan reconocido, pero sí tiene algunos valedores, particularmente Estados Unidos, como bien sabemos. Y entonces puede haber allí un conflicto, pero no es el único de lo que ocurre alrededor de China. China, desde hace ya años, y por cierto, con el acuerdo de Taiwán, China hizo lo que se llamaba lo que se conoce internacionalmente como la Nine Dash Line, que es una línea que hizo delimitando la zona que ellos reclaman para sus actividades en el Mar del Sur de China. Sucede que China es firmante y ratificado de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Y sin embargo, esto no le hace ni pizca de caso. Le pasa lo mismo que a Rusia, que también es otro firmante, y la interpreta como le da la gana. Entonces, la Nine Dash Line, solapa zonas económicas exclusivas legales, presentadas ante la Convención de las Naciones Unidas, de Filipinas a Vietnam, otros varios, Malasia, Indonesia y Brunei. Ellos, a su vez, tienen ciertas discrepancias y se solapan en algunos sitios, pero nada que no sea solventable. Sin embargo, la Nine Dash Line lo que reclama es absolutamente impresentable, porque en esa reclamación incluye las Islas Spratly, que están casi en su totalidad en aguas de Filipinas, y no sé, algo en Indonesia, me parece, pero ciertamente no en China, las islas Paracel o Paracelso, que parcialmente son de Vietnam, y China simplemente las reclama todas. Y eso, junto con el mar territorial, desde luego, pero además una zona económica exclusiva que a la luz del derecho internacional no existe, porque las islas inhabitadas no generan zona económica exclusiva. China ha construido en atolones que ni siquiera sobresalían del agua, ha construido bases, las declara, ha puesto allí unas guardias y las declara islas habitadas. Entonces, el potencial de conflicto que hay ahí es formidable. Es un punto caliente, e insisto, no solamente por el problema de Taiwán. Y ahora, pues, ligado a eso, la pregunta del millón también, ¿no? ¿Cómo saldremos de la tensión en el Mar Rojo? Ni más ni menos la pregunta. Eso es más difícil de contestar. Sí, sí.
Vamos a ver, de momento, varias de las navieras más importantes del mundo han empezado ya a no ir por el Mar Rojo, sino ir por Buena Esperanza, lo cual añade, digamos, 10 días de viaje. Pero eso no es la parte peor. Hay que decir que de las navieras más importantes del mundo, hay que tener en cuenta que de las 5 más importantes, la primera, la segunda, la tercera y la quinta son europeas. La cuarta es China. Y, por cierto, los barcos chinos parece que los hutíes no les disparan. Siempre, Es algo casualidad, sabrán, algo, es es una casualidad. casualidad increíble, sí. Sí, Esto, pero bueno, las otras y otros muchos van por Buena Esperanza. ¿Qué ocurre? No solamente aumenta el gasto del viaje, los sueldos de las tripulaciones y los seguros, sino que además añade incertidumbre a la hora de la llegada. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día muchas, tengamos en mente, por ejemplo, una fábrica de automóviles que necesita ciertos chips que vienen de Taiwán, para poner el ejemplo todavía más complicado. Y pues no solamente cuenta en la fabricación de los automóviles, no solamente cuenta con lo que tiene en sus almacenes, en su stock, cuenta como si estuviera en sus almacenes lo que viene en los contenedores desde China. Y, y porque si las cosas van bien, pues llegarán exactamente cuando lo necesita. Hay una frase que describe esa situación, que es esto, como era, just enough, just in time. Justo a tiempo, justo lo que hace falta y justo a tiempo. Eso se ha destrozado con lo de poder ir por Buena Esperanza, por tener que ir por Buena Esperanza en vez de por el Mar Rojo. No solamente eso, al ir por Buena Esperanza resulta que hay, para cubrir los puertos del Mediterráneo, pongamos Gioia Tauro en Italia, que es uno de los más importantes de contenedores, pues para cubrirlos y cubrir también el norte de Europa, Rotterdam, antes les cogía de camino. Ahora, yendo por Buena Esperanza, lo que tienen que hacer es pasar por Algeciras, depositar los contenedores en Algeciras para que sean recogidos por otro barco que los lleve al resto del Mediterráneo y continuar viaje al norte de Europa, Rotterdam, Ámsterdam, etcétera. Total, que ahora el asunto del Mar Rojo ha complicado el tráfico marítimo de manera considerable. Y esto no es una pequeña parte del mundo, es una parte muy importante del mundo lo que esto está ocurriendo ahora. Y ese es el asunto. ¿Cómo se va a acabar? eso es. Pues el problema es que las potencias occidentales tienen poco que hacer o decir en esto más allá de lo que están intentando hacer, que es proteger a los barcos físicamente, mandando un barco de guerra con sus misiles para derribar, con unos misiles carísimos, derribar a lo mejor unos drones que cuestan estos 2.000 euros. Eso es desastroso también, pero es lo más que puede hacer. Pero en cuanto a la parte, por decirlo así, política o geopolítica del asunto, poco podemos hacer porque todo esto se basa en unas enemistades internas del mundo musulmán, porque los hutíes son chiitas como los de Irán, que son los que les proporcionan, por cierto, los misiles, todos, porque los hutíes no tienen ninguna capacidad industrial. Esto, pero han decidido apoyar a Hamas, que es sunita. ¿Por qué? Pues probablemente para meterle un dedo en el ojo a Arabia Saudita. Y lo ha hecho justo en el momento en que Arabia Saudita, no por casualidad, iba a firmar los acuerdos de Abraham con Israel, cuando empezaba ya a entreverse una cierta pacificación de la zona. No han llegado, obviamente, a firmarse los acuerdos de Abraham y esto tiene muy mal arreglo, muy mal arreglo. Yo no lo sé, cómo no se persuada a, a Irán de que deponga su actitud de usar como proxies a los hutíes, pues esto vamos a tener mucho tiempo, no todo el del mundo, porque los misiles también se acaban, pero vamos a tener mucho tiempo de disrupción. Y en cuanto a la disrupción en sí, hay que tener en cuenta que el año antepasado, sí, un portacontenedores post-Panamax de los grandes, llamado
Evergrande se atravesó en el canal de Suez durante 6 días, interrumpió el tráfico. Las disrupciones en el tráfico mundial duraron varios meses. Entonces, naturalmente no lo han llegado a interrumpir del todo el tráfico en el Bab el Mandeb y el Mar Rojo, pero sí lo han reducido. Entonces es de presumir que aunque mañana mismo los hutíes dijeran, bueno, vale, os dejo pasar, la disrupción, los efectos de la disrupción nos durarían todavía muchos meses. Así que eso es lo que puedo decir respecto a este particular problema. Bien. Cambiando un poco de tercio para que la perspectiva sea así de lo más amplia posible y su análisis también, ¿considera que los conflictos híbridos se desarrollan también en este dominio marítimo? Ah, los conflictos híbridos. Ah, sí, Pues, pues la los gran conflictos cuestión hoy. híbridos, hay un documento, no recuerdo cuál es, de la OTAN, que dice que la guerra híbrida, el consenso internacional sobre la guerra híbrida es que nadie la comprende, pero todo el mundo, incluida la OTAN y la Unión Europea, está de acuerdo en que es un problema. La guerra híbrida consiste en producir interferencias dañinas en la vida social del país o de la zona o de la OTAN, de la Unión Europea, atacado de manera coordinada, producir interferencias que sean coordinadas y que eh, perjudiquen por su coordinación. Pero, importante, cada una de ellas tiene que ser denegable. Entonces, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que en un momento determinado, casi simultáneamente o simultáneamente, ocurre un fallo catastrófico del software que regula el movimiento de contenedores, perdón, en el puerto de Algeciras. Un incendio en una carga de fertilizante en Rotterdam, que paraliza por riesgo todo el puerto. Una caída de la alimentación eléctrica en el puerto de Marsella. Un sabotaje en Amberes. Una colisión de buques en la entrada del puerto de Yoyo Tauro que obliga a cerrar el puerto. Entonces, ¿todo esto es accidental o es unos traficantes de drogas que han aprovechado un accidente y han provocado otros para usar mejor esto? ¿O realmente es una preparación para una acción de guerra que vendrá después, habiendo desestabilizado todo el comercio marítimo de Europa? Este es el problema de los De la conflictos guerra híbridos. híbrida. Y algo que no se entiende bien por ahí. En mi opinión, y así lo he escrito alguna vez, el, el, los conflictos híbridos no son un asunto militar. Bueno, eventualmente lo serán, pero en sí no lo son. Es un problema de los gobiernos que tienen con sus servicios de inteligencia que determinar si efectivamente están bajo un ataque híbrido o no, o es una cuestión de maleantes y traficantes. Eso lo tienen que determinar. Las acciones militares vendrán después si efectivamente se demuestra que son una acción deliberada preparatoria de una guerra. Pero, insisto, cada uno de ellos es denegable. Podemos recordar lo que hizo Rusia, ya no es tanto en el ámbito marítimo, pero lo que hizo Rusia cuando en el 2014, cuando invadió esto eh, eh, la península de Crimea y Ujú. parte del Donbass, que mandó unos soldados sin insignias. Fue cuando se creó el nombre de los hombrecillos verdes. Esto, y, o como, más históricamente, mucho mejor, cuando Alemania comenzó su invasión en Polonia, lo que hizo fue coger unos presos que tenía, vestirlos de uniformes polacos, matarlos directamente y luego decir que los polacos habían atacado el incidente que se llamaba de Gleiwitz o Gleinitz, que los polacos habían asaltado un centro de radio de ellos y entonces invadió. Eso es la guerra híbrida. Pero en el segundo caso que he puesto, era un asunto claramente militar desde el principio. Pero en los otros que he puesto anteriormente, se ve que la mezcla entre lo
civil, Civil, de sí, la vida civil y lo militar es tan profunda que es muy difícil determinar cuándo está uno bajo un ataque híbrido. cierto, cierto. Una cuestión interesante, más allá del desideratum, que evidentemente usted va a decir que sí, yo también, más allá del desideratum, ¿considera que la Unión Europea podrá afrontar los desafíos marítimos? Y si es que sí, se necesitan muchos cambios para ello. Bueno, sí y no. A ver, eh, desde el punto de vista de la fuerza naval, la Unión Europea, si uno cuenta los barcos y qué tipos de barcos tiene, porque no vale contar barcos, porque no es lo mismo, no se puede mezclar un portaaviones con un patrullero. Si uno analiza los barcos que tiene colectivamente, la Unión Europea es la potencia del mundo mejor preparada para la defensa del tráfico marítimo, con diferencia. Y efectivamente, creo que puedo decirlo, habiendo mandado un barco en una de las fuerzas permanentes de la OTAN y habiendo mandado la otra fuerza permanente de la OTAN años después, si uno coge media docena de barcos de media docena diferente de naciones de la Unión Europea, los pone juntos y les dice, venga, esta es vuestra misión, sin problema, sin despeinarse, llevan a cabo la misión perfectamente porque compartimos procedimientos, armas, adiestramiento, combustible. Por lo tanto, la Unión Europea tiene la capacidad clara de confrontar desafíos marítimos en ese sentido. Pero ¿hacen falta cambios? Esa es otra pregunta distinta. Claro. Lo que hace falta es que la Unión Europea tenga una estructura de mando militar, como tiene la OTAN. La OTAN, por debajo del comité militar en el que yo estuve tantos años, tiene toda una estructura de mandos con sus responsabilidades. No tiene fuerzas, la OTAN no tiene fuerzas, las fuerzas se las dan las naciones, pero tiene la estructura que es capaz de coger esas fuerzas, agruparlas y darles una misión y organizarlas y decir dónde se les va a dar aprovisionamiento, qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las reglas de enfrentamiento, muy importante. La Unión Europea, desgraciadamente, no tiene tal cosa. La Unión Europea, por debajo del Comité Militar, no tiene nada, exactamente nada. Ahora, que dirán, y se puede leer, que ha llevado a cabo, bueno, en este momento mismo está llevando a cabo 2 o 3 o 4 operaciones militares diferentes, ciertamente 2 navales y alguna otra terrestre. Pero cada una de ellas tiene que hacer organización ad hoc, tiene que crearla desde cero, hacerle un cuartel militar, asignar un mando, crear un Estado Mayor que los miembros del Estado Mayor empiezan a conocerse en ese momento. Y hasta entonces no sabían ni quién eran y tienen que conocerse y trabajar juntos. Y eso, de verdad, esto requiere mucho tiempo, estar juntos durante años y acostumbrarse a los procedimientos y todo. La Unión Europea necesita una estructura de mando militar que no tiene. Eso es lo más importante. El material, como digo, hombre, ya si entramos más en detalle, he hablado muy bien de el material naval, los barcos, los buques de guerra que tienen las naciones. No he dicho que tiene un defecto, que es que mientras que Estados Unidos tiene 2 tipos de escoltas, la Unión Europea tiene, un día los conté y ya se me ha olvidado, pero 10 y tantos tipos diferentes. Y eso impacta después pues en el Claro, mantenimiento, en la eficacia. en algunas cosas, en la interoperabilidad. He dicho que la interoperabilidad es excelente en cuanto a procedimientos. En cuanto a material, está muy lejos de ser excelente. Esos son los pros y los contras que tiene la Unión Europea. La verdad es que nos ha hecho un dibujo clarísimo y nítido, muy nítido, más allá de lo que pensábamos en general, ¿no? ¿Y usted piensa, ya bajando a una escala territorial menor, que España podrá responder a estos desafíos marítimos? Con una condición, que suban los presupuestos, porque Oh, con el que tenemos pues ahora, vamos francamente, mal. Sí, ese es el asunto. Hemos estado durante los últimos 10 o 15 años a la cola, exactamente a la cola de la OTAN
en cuanto a las inversiones en defensa como proporción, como porcentaje del Producto Interior Bruto. Solamente ha estado consistentemente detrás de nosotros Luxemburgo y en algunas ocasiones Bélgica. Nada más, todos los demás han estado y están en este momento muy por encima de España en inversión. Naturalmente, si hablamos de valores absolutos, las tablas pueden dar una impresión errónea porque España está en un puesto muy superior, pero también su economía es muy superior a la de Luxemburgo o a la de Bélgica o a la de Malta, ¿verdad? Pero en cuanto al porcentaje, que es como se miden las cosas, al porcentaje del Producto Interior Bruto, España no puede estar peor en inversión de defensa. Y claro, las cosas no van bien, porque estiramos el material, corremos riesgos porque el material no está bien mantenido, porque no se gasta en ello. Como no hay dinero, pues se ahorra en lo que se puede. Como la industria naval, por ejemplo, siempre ciñéndome a lo naval, que es lo que mejor puedo hablar, pero como la industria naval también requiere inversión para dar trabajo, y me parece fenomenal, pero toman prioridad las nuevas construcciones. ¿Qué es lo que padece? Pues el mantenimiento de los barcos que no son nuevos, su munición. Ahora estamos descubriendo de repente la pólvora, y nunca mejor dicho, en Ucrania. Estamos descubriendo que uno de los problemas más importantes de hacer la guerra no es el material que uno tiene, sino la munición que tiene. Pues Cierto. No tengo que decir de qué estamos padeciendo en España. Cierto. Por lo demás, el material que tenemos es decente y la gente es franca, el personal que tenemos es francamente bueno. Están bien adiestrados y yo tengo que decir que me pasé entre unas cosas y otras 10 años seguidos en el extranjero y por lo tanto podía mirar de una manera objetiva a cómo se desempeñaban los españoles comparados con los de otras naciones. No tengo ninguna queja, muy al contrario, lo hacen muy bien y nuestras fuerzas de tierra lo han hecho también magníficamente en sitios como en Bosnia-Herzegovina o como en el Líbano todavía en este momento, etcétera. No hay nada que reprochar de la calidad humana, pero sí hay mucho que reprochar de la inversión de los recursos de defensa. Bueno, y vamos a hacer la última pregunta. Estaríamos toda la mañana, toda la tarde hablando con don Fernando, pero vamos a hacer la última cuestión en una visión final prospectiva. ¿Cómo ve la evolución del espacio marítimo? O si el futuro es demasiado indefinido para preverlo, o si usted nos puede dar alguna línea, algún esbozo en el que podamos fijarnos de cara al futuro. Vamos a ver, me gusta mucho citar a un premio Nobel danés, que es Niels Bohr, que debía tener mucho sentido del humor, porque dijo predecir es muy difícil, especialmente acerca del futuro. Así que predecir es muy arriesgado, pero... Del futuro más que de nada, sí. Sí, dicho esto, hay hechos que no se pueden alterar. Como dije al principio de todo, desde Arquímedes, el tráfico marítimo seguirá siendo indispensable para la vida económica de las naciones y eso no va a cambiar. Habrá aviones que lleven cargas más grandes, habrá trenes con 100 vagones llevando cada uno un contenedor o dos, pero nada de eso va a competir con los grandes barcos, que por cierto cada vez son más grandes. Eso no es posible. El tráfico marítimo seguirá siendo objeto de nuestros desvelos. Además, un barco en la mar, pues en cierto modo es frágil ante la naturaleza y además, pero sobre todo, esto está expuesto a ataques, como estamos viendo en el Mar Rojo, y habrá que protegerlo. Luego, las cosas fundamentales no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar, es previsible que cambie, son algunas cosas que alterarán el tráfico marítimo. Una es, hacia mediados de siglo,
sabemos ya, y eso es imparable, que el Ártico va a ser navegable casi todo el año. Por tanto, va a ser una nueva ruta que competirá concretamente con las rutas que hoy en día unen los puertos del norte de Asia, digamos Japón, Corea del Sur, algunos del norte de China, con los del norte de Europa, por ejemplo, Rotterdam. Las rutas entre Corea y Rotterdam pues, serán mejor servidas por el Ártico. Y ese es un cambio importante. Despejará un tanto las rutas del sur. A Muy interesante. nosotros, ya a la altura de Francia o latitudes más al sur, España ciertamente, o latitudes más al sur de Asia, no les afecta nada. Bueno, les afecta por porque aligera su tráfico, pero nada más. Otra cosa que ocurrirá, creo yo, es que el propuesto canal del Istmo del Kra en Tailandia, que se resisten los tailandeses por razones no muy bien entendibles a crear ese canal, probable, si se llega a hacer, que yo creo que es probable que se haga, aligerará mucho el estrecho de Malaca, que está ahora saturado. Esa es otra ventaja que puede haber. El canal de Suez, no tengo la menor duda que va a haber en las partes en que es un solo canal, hay partes que está duplicado y partes que es solo uno. Yo creo que no hay ninguna duda que las partes que es un solo canal las duplicarán, con lo cual no volverán a ocurrir cosas como las del Evergrande, que varó en una parte que era un solo canal y tapó todo el canal de Suez. El canal de Panamá tiene peor porvenir, porque depende de las aportaciones de agua del lago Gatún, que por lo visto está cada vez más bajo, y ya han tenido que restringir el tráfico. Si no cambia el clima, porque son las lluvias las que aportan al lago Gatún, el canal de Panamá tiene poco porvenir. Por otro lado, la apertura del Ártico, esto puede ser un suplemento, no muy importante. Para Estados Unidos no es lo mismo que para Europa, pero bueno, puede ser un suplemento para Estados Unidos para unir la costa este y la costa oeste, un suplemento al canal de Panamá. Eso desde el punto de vista de tráfico. Desde el punto de vista de la protección o el ataque, claro, pues habrá nuevas armas. Ya se están experimentando cañones láser, que son magníficos. Tienen una ventaja impagable, que es que la munición es prácticamente inagotable, porque es energía nada más. Ya no son proyectiles, es energía. Tiene su inconveniente, y es que la niebla impide su uso. Así que todo viene con... Muy vulnerable, ¿no? ¿Qué aspecto más vulnerable este? Sí, es un problema, efectivamente. Pero bueno, se está experimentando con él y no reemplazará, presumo, a la artillería convencional, pero la puede complementar muy bien y reduciendo el consumo de munición y cambiando de blanco rápidamente. Cuando mandan un enjambre de drones, el láser sí puede enfrentarse con ellos uno a uno. La artillería no, es demasiado para ellos. Hay también eso en cuanto a las armas de defensa. En cuanto a las de ataque, en el Mar Negro están los ucranianos usando con mucho éxito esos que llaman indebidamente drones marinos, que son en realidad embarcaciones no tripuladas, USV, se llaman, Unmanned Surface Vessels, que se han cargado a muchos barcos rusos. Ya los barcos rusos, la atrición ha sido enorme en el Mar Negro. Entre una tercera y una quinta parte, y una mitad, quiero decir, entre una tercera y una mitad de los barcos rusos ya están hundidos o gravemente dañados. Así que esa es otra de las cosas que va a venir. Y también los fuentes de microondas, como los hornos de microondas, pero otra utilidad. poniendo un rayo que puede freír a los drones. También se está experimentando con ello. Esas son las armas agresivas. No, esta es defensiva, en realidad. Y
Pues no sé, eso es lo que yo, los cambios que veo en el futuro. Sí, sí, nos ha dibujado un Resumiendo, panorama, tráfico sí, marítimo seguirá. La defensa y el ataque al tráfico marítimo seguirán con otras armas, pero seguirán igual. Y lo único, habrá alteraciones en el flujo gracias a los nuevos vías que se abren con el Ártico, quizá con el canal de la península de Kra. claro. Pues este resumen final ha dado por terminado de una forma brillantísima. La verdad ha sido un panorama muy interesante y esa última pregunta ha sido sintética al máximo. Muchas gracias, don Fernando. Ha sido muy instructivo y todo el panorama que nos ha perfilado nos da para pensar en las incertidumbres del futuro que nos queda y sobre todo que el mundo marítimo sigue siendo fundamental. Agradecemos mucho esta charla con nosotros, se lo agradecemos de corazón. Queda usted en su casa, aquí como se dice en otros lares, en el CSEC, y pronto seguro que tendremos otra vez oportunidad de contactar. Le deseo muy buen día, don Fernando. Gracias de corazón. Encantado, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por haber tenido esta conversación tan agradable y lamento meramente las dificultades técnicas que, no sé, que nunca me habían ocurrido. No sé por qué han ocurrido con este, en fin, cosas que ¿Qué pasa? a lo mejor había un ruso por el otro lado esto tratando de... Queremos pensar que no, pero quizá. Bueno, muchas gracias, muy amable, don Fernando. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.